Hola, hola mis muñequitas del Olimpo, ¿qué fue? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en el Jardín de los Mundos, en Berlín, en el Jardín Oriental, para hablarles de mi upcoming álbum Object of Desire. No pienso actuar, Que el primer paso sea con tu pie, no pienso fomentar, el resquicio de esta fe. así que piénsalo bien, con tu bebé, que es para siempre que tú me quieres perder. Que sale este 25 de abril y dirán, ¿y qué tiene eso que ver? Pues bastante, porque tiene bastante influencia árabe. Y ahora les explico por qué. Shakira me introdujo a muy temprana edad con sus covers de Fairuz, Kulthum, su sonido tan característico en ojos así, sus performances de danza oriental. Y siento que eso siempre me ha llevado a querer descubrirlo un poquito más. Y de hace unos años para acá, he de decir que estaba escuchando mucha música árabe. ¿Cómo se encuentra la música árabe en este disco? Bueno, fácil. Agarré el semestre pasado, porque como algunos ya sabrán, este proyecto fue, además de un proyecto personal, mi tesis de grado. Entonces tuve que hacer bastante research. Aparte es un tema que a mí siempre me ha gustado. He estudiado música desde, que tengo, no sé, 8 o 9 años. Siempre he escrito canciones, siempre he compuesto. Y siempre lo he hecho desde el punto de vista, obviamente, occidental, porque es lo que me enseñan en el colegio y en las escuelas de música, obvio, en España. Pero desde muy temprana edad, a mí me ha llamado mucho la atención el sonido árabe, por en gran parte Shakira, para qué mentir. Ella tiene covers muy, a mi parecer, muy bonitos, ya sea cantando o bailando, de canciones de Fairuz, Kulthum. Además, siempre le ha metido bastante ese sonido de sus raíces libanesas. Tiene canciones como Jajasí, sus lives, sus directos, sus shows de belly dance, tipo. Obviamente me enamoré del arte de la música árabe y decidí aprender teoría musical árabe. ¿Qué es lo que la hace sonar diferente? ¿Qué tan diferente realmente es? Porque es bastante parecida en el fondo. Viene de la misma raíz, simplemente es una interpretación diferente de lo que yo llamo la matemática del sonido, la música. Después, en 2017, esto es solo para contarles rapidito de dónde viene el porqué de hacer un disco que mezcla el sonido árabe. En 2017 yo descubrí en Twitter a una cantante que se llama Haifa Wahbi, que a día de hoy de mis favoritas, y ha sido un poco un journey a través de ella. Yo sé que ella no es la mejor representante de lo que es la música árabe, pero a través de ella he podido como seguir explorando este sonido que tanto me gusta, ya sea en música más tradicional como Fairuz, Kulthum, Warda, Abdel Halif, o en cantantes más contemporáneos, ya sea Eliana, Too Late, Bayou, Faluca, Saint Levan, igual que otros artistas de los 2000, Nancy Oshram, hello. Y también en gran parte porque la música árabe se parece bastante a la música española de antaño. España estuvo bajo dominio islámico por mucho tiempo y ha dejado una gran huella en nuestra cultura, tanto en la de España como en la de Latinoamérica. Entonces quise como crear algo agarrando la materia prima, por así decirlo, la música árabe desde el inicio, para poder crear un sonido que al final del día es bastante español, a mi parecer. Ustedes ya dirán. Y también decidí mezclarlo con música en inglés, con una estructura de pop más comercial, una estructura más característica, yo creo, de lo que viene siendo el pop americano, que, to be honest, es un formato que funciona, es una forma muy directa de expresar lo que sientes de una forma estructurada, concisa y fácil de digerir. Entonces, bueno, ese es el motivo. La música española, así con este sonido
tan característico andaluz. Siento que como mínimo en mi vida no estuvo tan presente en los 2000, pero siempre me han gustado artistas como La Pantoja, Lola Flores, Rocío Jurado. Y tiene algo que es mucho más profundo, tiene algo casi espiritual que me gusta tanto de la música árabe. Y eso es porque... Y aquí vamos a dar mini clase de teoría musical árabe. Las escalas son muy parecidas a las nuestras. Están hechas de 7 notas. Simplemente cambian los espacios que hay entre cada una de las notas. Nosotros tenemos medio tono y un tono. Ellos tienen 3/4, medio tono y un tono. La forma en que entienden cómo se crean las escalas da juego a poder crear un sinfín de expresiones emocionales, un sinfín de casi como de dibujos. Yo la llamo la matemática del sonido, la música. Entonces siento que para entender la música árabe tienes que entender que es una música que no es que sea menos rígida, es que lo interpreta de una forma más flexible. Ahora, eso sí, hay muchas normas también, hay muchísimas normas. ¿Qué podemos encontrar en Object of Desire que sea característico de la música árabe? Buena pregunta. Punto número 1. Taksim. Pequeñas introducciones instrumentales que exploran la escala antes, también pueden ser una pieza independiente, pero suelen ir antes de una pieza, pues vamos a llamarla la pieza principal. Al explorar esta escala, uno entra en la sintonía, en la frecuencia de la emoción que se quiere depictar. Y siento que es una forma muy bonita y es algo que en Europa teníamos también en la época clásica, en el barroco, incluso en la época de oro de Hollywood. Hay bastante influencia de este, vamos a llamar, elemento introductorio. Y es algo que me ha gustado mucho explorar porque de verdad te ayuda a entrar en el mundo en el que vive la canción, porque cada canción es un mundo en la música árabe, siento yo. Como ya les vengo hablando, también podemos encontrar las escalas musicales árabes, y es que gran parte de las canciones están compuestas usando el maqamat, no en su versión más estricta, I'll be honest, porque es bastante complicado mezclarlo con un sonido occidental tan arraigado en la polifonía, o sea, varias melodías sonando al mismo tiempo, mientras que nuestra amiga la música árabe es monofónica, una sola melodía que la pueden acompañar varios instrumentos o solo uno. Estos últimos años yo he estado en una época bastante introspectiva, como muchas personas, yo creo, a raíz de la pandemia. Entonces, la música árabe fue un refugio bastante seguro para mí. Me permitía sentir mis emociones a flor de piel, algo que a mí me resulta bastante difícil muchas veces. Y también, para qué mentir, yo triunfo bastante con los árabes. Entonces yo quería como también entender un poquito su psique, vamos a ponerlo así. Quería entender su forma de ser, su forma de pensar, por qué actúan en el amor de cierta forma, específicamente con personas como yo. Y la música es una herramienta muy buena para entender a una cultura. Y me di cuenta de que tal vez yo no soy tan diferente a ellos.
Tal vez mi forma de ver el amor también es muy parecida y de ver muchas cosas de la vida, la filosofía de vida. Hay muchas cosas que he podido aprender de ellos, de la cultura árabe también en general. Y en Berlín ha sido un refugio también para mí. Yo en Alemania no me siento muy bien integrada, para qué mentir. Tampoco es como que tipo sea una marginada social tampoco, pero no me siento del todo conectada con la cultura. Entonces, la cultura árabe, a lo mejor por su familiaridad, tiene cierto parecido a la cultura española. La cultura latina se parece muchísimo. La sé manejar mejor, no sé. Y eso que no es tan tolerante conmigo, esa cultura. Pero me he dado cuenta de que hay mucho miedo, mucha vergüenza arraigada. Y en el fondo yo también siento mucho miedo y mucha vergüenza. Y creo que en este disco gran parte del explorar la música árabe ha sido también de dejar ir esa emoción y transformarla en algo más positivo, más bonito. So there's that. Hay canciones donde de verdad toco muy a fondo ciertos temas personales y hay canciones donde a lo mejor soy un poquito más superficial y entro más en un personaje tipo quien que solo vive en esa fantasía. Espero que les guste mucho este disco, lo he hecho con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor, lo he hecho con muchísimas ganas, con muchísima dedicación. Y de verdad es un proyecto del cual me siento muy orgullosa. Este jardín también se me recuerda bastante a cuando estuve en Marruecos. ¡Ah! Marruecos es tan hermoso. Si nunca han ido a Marruecos, tienen que ir. Es divino. Me encanta Marruecos. Aunque, nada como los jardines de Marrakech, honestamente. Pero bueno, se le acerca un poquito.